Hermana Brenda, Dios le bendiga, hermana. Buenas noches, gloria sea al Señor. Aquí estamos preparándonos para compartir brevemente la palabra al Dios no conocido. Recuerden que este espacio lo hemos titulado de esa manera, al Dios no conocido. Lo que me interesaría es si pueden mandarme algún mensaje para ver si estamos teniendo retorno o no. Ahí está, perfecto. Gracias, hermana Brenda, muchas gracias. Sí, porque hoy en la mañana en realidad no pude responder a ningún mensaje porque no me aparecía ninguno. Así que bueno, esperamos un poquitito para que Dios nos ayude y se vayan incorporando el resto de los hermanos y hermanas de los distintos lugares, esperando recibir la bendición de Dios una vez más. Hermano Lisandro, Dios te bendiga. Marcelo, Dios te bendiga. Estamos agradecidos al Señor por estar aquí. Gloria sea al Señor. Esperemos que Dios nos ayude. Quiero compartir algunas cositas sencillas de la palabra, del mensaje, a ver qué es lo que puede Dios revelarnos en esta noche. Amén. Así que estemos orando para que el Señor actúe una vez más. Amén. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano Pablo. Hemos llegado al final de la jornada, quizás un poquitito cansado, pero de todas maneras agradecido al Señor. Gracias, hermano Pablo, gracias por su saludo. Por eso esperamos unos minutitos más. Como siempre, los martes a la noche, no es nuestra intención de poner alabanzas y cositas, sino más bien ir directamente a la palabra. Por eso esperamos unos minutos nada más y ya arrancamos, hermano. Así que tengamos un poquito de paciencia. Mientras tanto, vamos aquietando nuestro espíritu, ya que somos muy inquietos, venimos a veces acelerados y necesitamos bajar un poco los decibeles y quedarnos tranquilitos. Así que esperemos que el Señor así lo haga. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Al menos, por lo menos, no se está cortando como hoy a la mañana y los mensajes están llegando. Eso es lo que me interesa, ya que hoy a la mañana realmente me dio pena no poder ver ni un solo mensaje que ustedes enviaron. Lo tuve que ver después de que terminó la transmisión. Y eso la verdad que no me agrada. Me gusta responder en lo posible online, en forma directa. Cada vez que ustedes ingresan o envían algo, me gusta responderlos en forma inmediata. Así que aquí estamos. ¿Qué hora es? Sí, ya unos minutitos más nada más y arrancamos. Gloria sea al Señor. Mientras, si quieren ir tomando nota, hermanos, vayan mirando en sus Biblias, sus cuadernos de apuntes, en la primera de Juan en el capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, gloria sea al Señor, dándonos el Señor el alimento de esta noche. Hemos tenido nuestro culto matutino y ahora tenemos nuestro culto vespertino. Así que adelante, gloria sea al Señor, acomodándonos, poniéndonos cómodos. Estaría bueno tomarse un matecito a esta hora. Gloria a Dios. Amén, amén. No sé si estará bien la conexión. Veo que ingresan muy poquitos hermanos.
también tenemos que considerar que no siempre las cosas están a nuestra disposición, siempre tenemos que ir tranquilos y esperando que el Señor abra las puertas y las ventanas de los cielos para recibir bendición sobreabundante. Así que gracias al Señor. Así que, a ver, sí, un minuto más y arrancamos. Recuerden tener a mano en la primera de Juan, capítulo 3, gloria sea al Señor. Primera de Juan, capítulo 3. Les va a sorprender porque voy a tomar en cuanto a la lectura lo que se estuvo exponiendo este domingo a través de nuestro hermano Escabarrossi. Él tomó justamente esta parte, ¿no es cierto? Él estuvo hablando acerca del amor. No es que yo voy a hablar del amor, no. Yo no voy a hablar del amor, sino voy a hablar otra porción importante de la palabra. Así que bueno, ya hermano, no esperamos más. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11 en adelante. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11 en adelante. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y creo que todos y cada uno de nosotros lo que podemos decir es amén a la palabra. Gloria sea al Señor. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. El hermano Escabarrossi leyó hasta ahí. Yo quiero leer hacia adelante lo siguiente. Y dice: no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No como Caín, que era del maligno. Amén. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Gloria sea al Señor. Cuando nosotros tomamos las Escrituras, yo voy a aprovechar, utilizar Génesis en mi versión de las Américas. Gloria sea al Señor. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. También es un texto, hermano, que hemos compartido muchísimas veces en el tabernáculo. Por lo tanto, no creo que sea extraña esta lectura para nosotros. Dios te bendiga, hermana Maricel. Gloria sea al Señor. Repito, Génesis capítulo 4, versículo 3 en adelante. Y dice así, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto, gracias Maricel, una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si bien hicieres, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
Amén, amén y amén. Dice el hermano Branham en el mensaje La simiente de la serpiente, dice de la siguiente manera: ahora observen, y cuando Caín vio que su hermano, santo rodador, había sido aceptado delante de Dios, y señales y maravillas estaban sucediendo, él se puso celoso de él. Él dijo: pararemos esta cosa ahora mismo. Miren a sus hermanos, miren a sus hijos continuando hoy. Ahora, yo soy más inteligente que lo es él, así que él se enojó. ¿De dónde vino el enojo? ¿Podrían decir ustedes que el enojo, y quedan puntos suspensivos ahí, él mató a su hermano, él era un asesino? ¿Podrían ustedes llamar a Dios un asesino? Y Adán era el hijo de Dios. La Biblia lo dice, que Adán era el hijo de Dios. Ese principio puro allá atrás, Adán era el hijo de Dios, y ese celo y envidia y todo no podían venir de esa corriente pura. Tuvo que venir de otra parte, y vino a través de Satanás, quien era un homicida para comenzar. La Biblia dice que él era un mentiroso y un homicida para comenzar. Y allí está, y él mató a su hermano, Mis hermanos, mis hermanas, a los que están escuchando en forma directa, aunque no los veo, aquellos que han de escuchar en forma diferida, ¿de dónde viene la ira? ¿De dónde viene el enojo en nosotros, hermanos? ¿De dónde viene ese mal genio, ese mal temperamento? ¿Cuál es la raíz de eso? Podemos atribuirnos a nosotros mismos, como hemos hablado hace poco también, nos autopercibimos buenos, nos autopercibimos que somos buena gente, que somos buenos hermanos, que somos buenos cristianos, que no hacemos mal a nadie, lo cual es una pura mentira, hermano, porque bien lo dice la Escritura: antes sea todo hombre mentiroso, más la palabra de Dios verdadera. Amén. Ahora, cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos, gloria sea al Señor, y entramos a mirarnos correctamente en el espejo de la palabra, hallamos que en nosotros, en nuestra naturaleza, hay muchas cosas muy desagradables. Hay muchas cosas muy desagradables, y aunque nosotros queramos disfrazarla y guardar apariencias y decir: no, hermano, no, Señor, yo no soy así, yo soy bueno, solo fue que me enojé un poquito, solo fue esto y solo fue aquello, pero en realidad, hermanos, hay en nosotros una naturaleza, producto de una caída y de una condición híbrida en la cual cada uno de nosotros venimos a existencia. Gloria sea al Señor. Fíjense que en el día de ayer, si no estoy liado en mi mente, en mi memoria, cuando hablamos en el día de ayer en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, y por favor tome nota, libro de Gálatas capítulo 5, dice así en el versículo 16, gloria a Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí. Hagáis lo que quisierais. Tener que reconocer que lamentablemente esa naturaleza diabólica está en nosotros.
Por eso lo quiero leer y que usted, hermano, que usted, hermana, en su libreta, si no puede tildar, vaya anotando. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio. ¿Es usted adúltero, hermano? ¿Es usted adúltero, adúltera, hermana? ¿Ese espíritu lo persigue a usted? Entonces, ¿qué son las obras de la carne? Adulterio, fornicación. También estuve aclarando la diferencia entre adulterio y fornicación. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Oh, hermano, ¿no ha notado usted que hay personas, no voy a decir creyentes, voy a decir personas, que siempre se enojan por cualquier cosa, hermano? Siempre están enemitados, siempre están en pleitos, buscan los pleitos, buscan el error, nunca están satisfechos. Celos, oh, ni hablar, porque no es solamente el celo de esposo a esposa o el celo de esposa a esposo, celos cuando alguien prospera, celos cuando alguien es utilizado por Dios, celos porque Dios bendice a alguien. Celos tuvo Caín, hermano, de Abel. ¿Y por qué tuvo celos? Porque las obras de Abel eran justas, dice la Escritura, y las de Caín eran malas. Eso que produjo en Caín ira, enojo, se demudó su rostro. Como muchos cuando están medios trastornados, medios enloquecidos, hermano, maldiciendo en voz baja para que no lo escuche nadie, pero realmente hay celos amargos y contiendas. Celos, ira, contiendas, disensiones, herejías. Fíjese, mi hermano, a veces cometemos el gravísimo error de llamar hermano a cualquiera. Si nosotros miráramos un poquito más atentamente las Escrituras y dejáramos, perdón, hermanos, un segundito, y dejáramos, perdón que se me ha mezclado aquí, dejáramos a un lado ese compañerismo que no tiene nada que ver con ser espiritual y con tener llamamiento, ni mucho menos. Amén. Entonces, cometemos el gravísimo error cuando tenemos una advertencia solemne en las cartas de Juan. Dice, gloria sea al Señor. En la segunda de Juan, versículo 10 y versículo 11, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Oh, hermano, pero usted se ha puesto muy exquisito, mi querido hermano. ¿Dónde está el amor cristiano? Por amor cristiano que tengo que recibir a Satanás en mi hogar, hermano. De ninguna manera.
Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. A pesar de ser un pequeño grupo allá en Génesis, ya el embrollo era grande. Ya el embrollo no se podía solucionar sencillamente. Ya en el seno del hogar de Adán y Eva había alguien, un personaje llamado Caín, que no era hijo de Adán. Y si no era hijo de Adán, no era hijo de Dios, porque claramente la Escritura, cuando empieza a tomar las genealogías, cosas a las cuales muchas veces le he transmitido a la congregación, que debemos estudiar las genealogías para entender el origen de las cosas, hermano. Gloria sea al Señor. Cuando usted toma, por ejemplo, la familia de Adán, Génesis 5, tome nota, hermano, tome nota. Génesis 5 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Gloria sea al Señor. Así que de aquí en más Dios iba a presentar el árbol genealógico de su familia terrenal. Este es el libro de las generaciones de Adán. En el día que crió Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Gloria sea al Señor. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, engendró hijos e hijas, y fueron los días en que vivió Adán 930 años. Y murió. En la expresión de esta genealogía, no es mencionado en esa línea Caín. Ya sabemos lo que el profeta dice, pero si hay algún hermano o alguna hermana que no conoce bien las Escrituras, que no conoce bien el mensaje, notará que se ha puenteado aparentemente en la línea sucesoria de Adán a Set. ¿Por qué no es nombrado Abel? Abel no es nombrado, ¿por qué? Porque lo mató Caín. Y además de haber sido asesinado por su hermanastro, no su hermano, por su hermanastro, Caín, Abel no dejó descendencia. Amén, no dejó descendencia. Por lo cual, dice, en el verso 25 del capítulo 4 de Génesis, verso 25 del capítulo 4 de Génesis, dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Así que Set fue el sustituto de Abel. No fue Caín. Bajo ningún concepto fue Caín, porque Dios, a través del apóstol Juan, en la primera de Juan, como lo hemos leído y vamos a refrescarlo una vez más, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, dice en la primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 11 en adelante, Dios bendiga a Esther, René, hermana Guadalupe, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín,
que era del maligno, no como Caín, que era del maligno. Sí, como dijo el hermano Branham, Caín hubiera sido hijo de Adán, amén, entonces la Escritura no podía llamar a Adán el maligno, no podía llamar a Adán el maligno, de ninguna manera. Pero Caín sabemos de dónde provino. Provino de la serpiente. Gloria sea al Señor. Y fue la serpiente quien engendró en el seno de la mujer este ser nefasto que fue Caín, del cual vino esa civilización maldita. Y de esa también, de esa caída original, es de donde nosotros manifestamos esa naturaleza híbrida, por lo cual, conforme a las Escrituras, que vamos a repetirla nuevamente, y perdonen que sea tan insistente, perdón que sean tan insistentes, para que nosotros no nos creamos mejor que nadie, hermano. Para que ninguno de los que estamos aquí y de los que han de escuchar se crea mejor que nadie. El hermano Branham, en el libro La Revelación de Jesucristo, dice en la Revelación de Jesucristo respecto al capítulo 5, parte 1, que tenemos un nacimiento diabólico. Y un nacimiento diabólico no puede traer cosas buenas. Ya vemos lo que produjo el nacimiento diabólico, que fue Caín, un ser cuyas características bestiales estaban en él por causa de la serpiente, y un carácter que se ha transmitido por causa de la hibridez a nosotros. Si nuestro nacimiento fuera tan puro, la Escritura no tendría por qué decir que el hombre, como dice en el libro de Job, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de sinsabores. Amén. Por lo cual, imposible, hermano, que nosotros podamos producir algo bueno, a menos que la gracia del Señor nos alcance y por medio de su Espíritu, Él nos ayude a vivir una vida correcta y digna del Evangelio. Pero de hecho, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Y como dijimos hace instantes, pregúntese usted, hermano o hermana, si usted practica algo de esto. Si usted practica algo de esto, usted practica el adulterio, practica la fornicación, practica la inmundicia, practica la lascivia, la idolatría. Hermanos, ustedes practican hechicerías. Le agrada estar en enemistades, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en disensiones. Oh, mi hermano, si realmente los hermanos en las congregaciones se entenderían lo importante que es mantener el santo y sano compañerismo. Miren, hay una escritura que es muy impactante y creo que todo creyente debiera tenerlo muy presente para no cometer el error. En Proverbios capítulo 6, tome nota, versículo 16 en adelante, vuelvo a repetir, Proverbios capítulo 6, versículo 16 en adelante, dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma. Amén. Repito, Proverbios capítulo 6, verso 16 en adelante. Dios le bendiga, hermana Margarita. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, 1; la lengua mentirosa, 2;
las manos derramadoras de sangre inocente. 3. El corazón que maquina pensamientos inicuos. 4. Los pies presurosos para correr al mal. 5. El testigo falso que habla mentiras. 6. Y el que siembra discordia entre los hermanos. 7. La séptima cosa de esta serie es la que en especial abomina el Señor, porque dice en el verso 16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. La séptima es el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Por qué? ¿Qué le pasa, hermano? ¿Por qué se va? ¿Por qué no se congrega? Oh, no, porque aquí no hay amor. ¡Cuánta mentira! Gracias, hermano Elías. Dios me lo bendiga ricamente. Y saludo a todos los hermanos que con usted se congregan, hermano. Seguimos leyendo en Gálatas capítulo 5. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Considerando que estamos llegando al final de los tiempos, y la Escritura enfáticamente nos dice que sería como en los días de Noé. Amén. Bien, ya tenemos todas estas cositas, estos elementos que podemos ir acuñando, diciendo, bueno, ya sabemos que tenemos este problema y algo sucedió en aquel estado primigenio o primitivo en cuanto a tiempo, no en sus características técnicas, porque la civilización antediluviana de la línea que vino por medio de la línea de Caín fue tremendamente tecnológica, por un lado, tremendamente tecnológica por un lado, pero además de ser, insisto, tremendamente tecnológica por un lado, por otro lado, tremendamente pervertida, hermanos. Gloria sea al Señor. Cuando nosotros tomamos las Escrituras y vemos aquella mezcla que Dios aborreció, vamos a ir a Génesis 6. Los hermanos que se congregan conmigo saben que hemos hablado desde Génesis 1 hasta Génesis 10 por unos cuantos meses, tomando Génesis 1 a Génesis 10. Gloria sea al Señor. Y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios, es decir, la línea de Adán, vieron que las hijas de los hombres, la línea de Caín, eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas le dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer siempre el mal. ¿Cómo Dios le dio fin a esa civilización? A una civilización altamente tecnológica, totalmente separada de Dios.
la línea escogida, llegando a los últimos días, de la cual Dios se reservó solamente una familia, Noé y su familia. Gloria sea al Señor. También híbridos, los Nefilim, la mezcla de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, la línea de Caín, lo cual que eran gigantes. En el mensaje de la simiente de la serpiente, página 25, párrafo 178, dice: y observen entonces aquí, vienen sus gigantes. Luego Caín se fue a la tierra de Nod, y sí, su papá era un enorme hombre gigante. ¿A qué se parecería Caín? A su papá. Y él se fue a la tierra de Nod y tomó a una de sus hermanas. ¿De dónde? Ustedes pueden ver en Orden y Conducta, donde le consultan al hermano Branham de dónde tomó esposa Caín. Gracias, hermana Jessie. De sus hermanas. ¿De qué hermanas? De las únicas de las cuales él podía tomar mujer, lo cual era de la familia de Adán. Ahora recuerde que Caín no era enteramente humano. Él tenía una porción de la serpiente, que era la más astuta de todas las bestias del campo que Jehová Dios había creado. Amén. Y por otra parte tenía la parte humana que vino a través de Eva. La parte bestial vino a través de la serpiente, la parte humana vino a través de Eva. Gloria sea al Señor. Luego, la simiente de la serpiente necesitó reproducirse, y en la medida que se reprodujo empezó a llenar la tierra más que los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, ya con una naturaleza caída, ven a las hijas de los hombres, es decir, la simiente de la serpiente, que eran hermosas, y tomando de allí se siguieron mezclando y mezclando y mezclando. Cuidado, hermanos. Estamos viendo que la gente queda atónita viendo la hermosura en las iglesias. Y Dios no viene a buscar la hermosura de un determinado tabernáculo, lo cual me parece maravilloso. No estoy nada en contra de eso, porque creo que cada uno de nosotros y cada ministerio y cada grupo de hermanos procura hacer del lugar donde se reúnen para adorar a Dios un lugar confortable, un lugar hermoso en la medida que se puede. Ahora, si Dios nos diera premio simplemente por quien tiene la más hermosa iglesia, bueno, hermano, entonces empecemos a buscar cada uno de nosotros el mejor tabernáculo y ahí congreguemos todos. Amén. Pero Dios no viene por eso. Fíjese que ese error conceptual por falta de revelación es el que aplicó Caín en su adoración. Ese error conceptual en su adoración es la que aplicó Caín por falta de revelación. Y él hizo un altar hermoso, y hasta el día de hoy, y espero no ofender a nadie, hermanos, llenando los altares de flores y de plantas, ¿no es lo que hizo Caín, hermanos? Poniendo lo mejor de la huerta en el altar. No fue lo mismo que aplicó Abel. Abel no puso un altar lleno de flores bonitas, de adornos florales hermosos. No, miren bien el mensaje, hermano. Abel trajo ese corderito, lo ató y lo degolló.
y llenó ese altar de sangre. Si sangre los había quitado, sangre los tenía que introducir nuevamente. Hace muchos años yo prediqué, ¿por qué la sangre? ¿Por qué la sangre? Amén. Pero siguiendo la línea de Caín y el pensamiento de Caín, llenamos nuestros altares con adornos florales, las cuales a Dios no lo va a mover jamás. Veré la señal, veré la sangre y pasaré de vosotros. Amén. Ese fue lo requerido para que el ángel de la muerte no entrara allá en Egipto. ¿Qué será ahora? Amén. Fíjese entonces que esa falta de revelación y ese corazón apartado y alejado de Dios hizo que aquella generación antediluviana se mezclara tan pervertidamente que no quedó opción para el Señor que eliminarla completamente. Lo que diríamos hoy día, utilizando un lenguaje moderno, si ustedes lo quieren así mejor, Dios tuvo que aplicar un reseteo. ¿Sí? ¿Me entienden lo que estoy hablando? Dios tuvo que resetear la humanidad, borrarla por completo, paralizar las obras que los hombres estaban haciendo, de las cuales han quedado testimonio hasta el día de hoy, y como muchos de los expertos dicen, no sabemos lo que pasó, como si un gran cataclismo hubiera ocurrido. Algo sucedió con el pueblo que estaba trabajando y haciendo estas cosas porque como que de repente dejaron todo sin haber explicación. Nosotros tenemos la explicación. El gran diluvio enviado por Dios frenó todas las obras de los hombres de aquel tiempo antediluviano. Mató a los Nefilim. Destruyó aquella simiente pervertida. Sabemos que de todas maneras la simiente de la serpiente pasó a través del arca y eso es otro tema. Pero aquí a breve, hermano, también tendremos un gran reseteo preparado por Dios. La Escritura nos dice claramente a través del apóstol Pedro, gloria a Dios, aleluya, en la segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 10 en adelante, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 en adelante, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Creo que cualquiera de ustedes, hermanos y hermanas, tienen a disposición el mensaje El futuro hogar. También el mensaje Cosas que han de ser. Más el resto de los grandes mensajes de fundamento como las 7 edades, los 7 sellos, la revelación de Jesucristo. Y ahí está todo, mis hermanos. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Amén. Fíjese, previo a eso, en el mismo capítulo de la segunda de Pedro, es decir, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 4, dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
porque desde el día en que los padres durmieron, todas estas cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén, hermanos. Ignoran voluntariamente. No tenemos advertencia de parte de Dios a través del apóstol Pablo en las cartas a Timoteo, diciéndonos cuál sería el carácter de los postreros, del hombre en los postreros días. Amén. Dice, gloria sea al Señor. Un segundito. Gloria a Dios. Aleluya. Pero en la primera de Timoteo capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores días algunos apostatarán de la fe, amén, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué tremenda confusión. ¿Cómo Dios no va a aplicar un reseteo, si usted lo quiere llamar así, para usar, insisto, un lenguaje más moderno? Frenar todo. ¿Piensa ustedes que algún presidente, por mejor intención que tengan, puede parar esto? ¿Piensan ustedes que algún hombre, ministro, con la mejor intención puede parar esto? El único que puede parar esto es Dios. Y es necesario que lo haga. Porque si Dios no lo para, no obra, esto sigue adelante y cada vez peor. Amén, y cada vez peor. Fíjese que en los días de la construcción de la Torre de Babel, me gustaría leer esa porción también, ya casi para finalizar, hermanos. Aleluya. Un segundito. Gloria al Señor. Un segundito nomás. En Génesis 11, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y he aquí, dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno y todos ellos tienen un solo lenguaje.
y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Piensan ustedes, hermanos, que el hombre en el día de hoy va a desistir de sus propósitos malvados y perversos? No, de ninguna manera. El hombre no va a desistir, hermano. El hombre va a seguir en la dureza del corazón. Los burladores, tal cual los días de Noé, están presentes. ¿Acaso no se burlan de nosotros? ¿Acaso no se ríen de nosotros? Y escuche, y siempre digo lo mismo, no miremos afuera de nuestros tabernáculos. No. Los apóstatas no están fuera de los tabernáculos. Los apóstatas de la fe están dentro de nuestros mismos tabernáculos. Se sientan junto con nosotros, como dijo el hermano Branham, en el arca, sobre la misma vara, se posaban el cuervo y la paloma. Amén. En el vientre de la mujer, en el principio, en el vientre de Eva, se estaban gestando las dos simientes, el hijo de bendición Abel y el hijo de perdición Caín. No es de extrañar entonces llegar al fin de los tiempos y tener la misma circunstancia por la cual Dios separó lo uno del otro. Cuando se manifestó las características perversas de Caín, Dios separó a Caín de aquella familia, por decirlo de alguna manera, en la cual Caín se desarrollaba. Separó a Caín y lo mandó a la tierra de Nod, a la tierra del errante. Lo que nunca debieran haber hecho los hijos de Adán es mezclarse con la línea de Caín. Y al día de hoy, muchas veces en nuestras congregaciones, los hijos de Dios se mezclan con los renegados. Por eso, para que no suceda eso y que Dios no nos castigue, tenemos que estar alertas, muy, pero muy alertas, y guardar la palabra. Mis hermanos, mis hermanas, que Dios les bendiga. Mañana 8:15 de la mañana, como siempre, Shalom, un nuevo día ha comenzado. Y luego mañana miércoles a la tarde, 19:30 horas, nuestro culto de oración. Y para nuestro tiempo de al Dios no conocido, nos veremos, si Dios lo quiere y lo permite, el próximo martes a las 20 horas. Que Dios les bendiga ricamente a cada uno, un gran shalom y un buen descanso. Bendiciones.